Muchos de los dedos acusadores por la muerte de Byron Sánchez, más conocido como Big King, han sido dirigidos hacia Marcela Reyes, la persona que en esta casa, aquí en el poblado de Medellín, compartió su vida con él. Y por eso hemos llegado hasta este lugar. Y ella nos ha dicho que con mucho gusto quiere hablar con nosotros. Y eso quiere decir que ustedes la escuchen. Marcela, gracias por invitarnos a tu casa. No, Rafael, a ustedes por venir hasta acá, por también escucharme, por darme en este espacio para poder expresarme. Y entonces dicen, tú fuiste. ¿Qué respondes? No fui, no tengo un corazón, primero que todo para hacer algo así. Segundo, no hay por qué Rafael, a mí Byron nunca me hizo nada diferente a lo que hace una pareja normal en su relación cuando están terminando, discusiones normales que creo que todos podemos tener. Me imagino que tú en tu hogar en algún momento has tenido diferencias con la persona que tú amas, pero no hay un motivo, nunca hubo nada absolutamente grave como para yo tener que hacer algo de esta magnitud. Y mucho sale por el video que él coloca, diciendo que si algo le sucede, es culpa tuya. Lo que pasa es que desafortunadamente, Rafael, la sociedad se quedó con un final fuerte, que fueron esos videos de parte y parte, que no sabes cómo me arrepiento hoy en día de mis impulsos, de no tomarme el tiempo de respirar, de pensar con cabeza fría. Creo que los dos lo hicimos desde la emoción, una emoción mal manejada, y la sociedad se quedó con eso porque no fuimos responsables en dejarle ver a la sociedad que así como nos atacamos en redes sociales, nos perdonamos internamente. Byron al otro día, todo esto fue como el 8 de mayo y el 9 de mayo Byron me buscó por una línea alterna porque yo lo había bloqueado en su línea personal. Nosotros nos perdonamos, yo le pedí perdón, él me pidió perdón, él le mandaba cartas a Valentino, le dedicaba canciones a Valentino, él amaba a mi hijo y mi hijo a él. Fue su papá prácticamente. Él lo Eh, conoció cuando Valentino tenía que edad. 11 meses de nacido, él cogió a mi hijo con 11 meses de nacido y me cogió a mí rota con un bebé de brazos y Valentino pues lo amó como su papá. ¿Qué dice Valentino ahora? No, pues ya le expliqué que Byron estaba en el cielo. Le pedí perdón a mi hijo también porque en algún momento me preguntó por él y yo le dije que no me preguntara por personas que ya no estaban en nuestra vida. Entonces le pedí perdón a mi hijo por eso y le pregunté que qué sentía por él y me dijo que lo amaba. Entonces nos pusimos a orar porque yo le expliqué que Byron estaba en el cielo. Valentino ya sabe. Más adelante quiero pasar a un mensaje que tú le escribiste o que alguien en tu equipo le escribió. Pero quiero seguir con el tema de ustedes dos, donde Valentino tuvo que ver también como parte de este hogar. ¿Por qué terminan ustedes? Ah, mira, nosotros terminamos. Yo es que he dicho que quiero quedar como que quiero ya respetar su memoria, ya en momentos de rabia dije muchas cosas de las cuales me arrepiento. Eso se hizo público. Yo me separé porque yo quería un cambio de Byron y Byron no me dio ese cambio. Y yo le insistí mucho Cambio de... porque yo lo amaba demasiado, muchísimo y todo o sea, muchas veces, a veces me decía Marcela, pero, ay, ¿tú por qué no te consigues otro esposo? Porque en Colombia tienen la idea de que el hombre perfecto es el hombre millonario.
y yo no veo el dinero, yo veo es otras cosas. Yo me enamoré de ese hombre amoroso, juicioso, de hogar, porque los primeros años fueron así. Byron fue súper hogareño. Byron se acostaba a dormir a las 7 de la mañana y se levantaba a las 5 a meditar, a entrenar, y yo me enamoré de eso. Pero cuando pasaron los años, eso empezó a cambiar. Empezó a cambiar ¿Cómo? porque yo tenía esposo dependiendo del amigo que mi esposo tuviera. Es que era tan noble que era muy influenciable. Entonces, si él se conseguía un amigo que hiciera trading, mi esposo hacía trading. Si se conseguía un amigo productor, mi esposo no quería salir de los estudios musicales. Si conseguía, no sé, consiguió un amigo que consumía algo, lo influenciaban a eso. Entonces yo quería cambios de él porque ya cuando trascendió la relación, fueron 7 años, él empezó a hacer cositas con las que yo no estaba de acuerdo y fue a tomar hábitos que no quería yo tener en mi vida porque en algún momento de mi vida yo también lo hice. Antes de ser mamá, cuando era soltera, yo rumbeaba, yo probé cosas, pero cuando decidí tener un hogar y ser mamá y tener mi hogar, alejé todo eso de mi vida. Yo alejé personas que consumieran, yo no rumbeaba, o sea, mi trabajo es la rumba, pero yo toco y me entro. Lo mío era el hogar. Si yo quería tomarme algo, era acá en la casa. Entonces, yo quería que generara un cambio y no se generó. Entonces, mi manera de presionar para que él accediera a dar ese cambio que yo quería, porque ya habíamos ido a terapia de pareja con una psicóloga que se llama María Victoria, estuvimos en un retiro espiritual de Emaús, no, que no hice. O sea, hice muchísimas cosas por salvar mi matrimonio. Yo dije, no, la única es decirle que si no, se tiene que ir. Y yo lo hice, pero te lo juro que yo pensé que él o sea, yo dije, él me ama tanto y yo lo amo tanto que si yo le digo que si no hace esto, lo dejo, él lo va a hacer. Entonces yo le dije, o haces esto, te vas de la casa. ¿O haces esto que es? Yo quería que Byron se internara. Porque estaba consumiendo qué? Estaba consumiendo cosas que no estaba yo de acuerdo, que en algún momento yo también probé hace muchos años atrás, pero yo estaba edificando mi hogar y yo no quería eso. Entonces, eh, yo le digo eso y él se va. Y yo dije, Dios mío, se fue. O sea, porque te lo juro que yo nunca pensé que él se iba a ir. Él se fue y yo pensé que iba a regresar, pero pasaron muchos meses, Rafael, pasaron muchos y nunca regresó. Y de ahí que comenzó a pasar. Él nunca regresó, yo lo esperé los primeros meses, fue muy duro para mí. También esa parte. Uf, fue una tusa durísima, pero yo soy muy orgullosa. Grave error también, que nunca busco a nadie, siempre toda mi vida ha sido así. Entonces yo no lo buscaba, yo me tragaba mi dolor sola y como a los 3 meses me mandaron una foto de él con una chica en Miami besándose. Y cuando yo vi esa foto, yo dije, esto fue ya, mi hogar se acabó, tengo que hacer mi vida, ya, ya, cuál esperanzas de nada. Entonces yo empecé a conocer gente, a salir con mis amigas, a hacer lo que hace una persona soltera, a permitir que me pretendieran, traía mariachis acá a la casa, me ponía a tomar con mis amigas, a cantar, a llorar. Y así fue avanzando todo, avanzando. Como a los 7 meses de separados, me empiezan a contar que él me había sido infiel con alguien allegado a mí. Y ese rumor tomó muchísima fuerza, demasiada fuerza. em, Toma mucha fuerza y en una entrevista un periodista me coge fuera de base y me dice, mira Marce, están especulando eso, en toda parte está saliendo. Y yo respondo y digo, sí, es algo que me han dicho, yo estoy confundida y respondo sobre eso. ¿Quién era esta amiga? No quisiera hablar de esa parte de mi vida.
La verdad es algo que no quisiera retomar, que ha desatado una cantidad de cosas que miran lo que estoy. ¿Y tú sí crees que ellos tuvieron algo? Yo tuve una conversación con Byron y hablé con Byron del tema. Entonces, La mamá no cree que eso sucedió y me lo dijo a mí. pues yo hablé con Byron. Es que doña Adriana, sabes que uno de mamá defiende a sus hijos muchísimo. Yo no la entiendo, yo no la juzgo. Pero me encantaría tanto sentarme con ella algún día. Primero abrazarla, porque no dejo de pensarla. Y segundo, sentarnos de mujer a mujer a hablar muchas cosas que tal vez su hijo no le contaba a ella. Y me gustaría que ella viera conversaciones que yo sostuve con su hijo, porque ¿quién mejor que una mamá para conocer cómo su hijo hablaba? Y yo sé que si ella ve esas conversaciones, incluso en las conversaciones por donde yo pacté el divorcio con él, nosotros nos alcanzamos a divorciar hace como un mes y medio, 2 meses, porque yo hablaba con Byron. Y me gustaría que la mamá lo leyera, porque además me expresó muchas cosas que sería lindo que ella las leyera, porque de pronto en este momento cualquier cosa que ella sepa de su hijo le va a reconfortar. Yo sé que algún día Dios me va a dar esa oportunidad más adelante, la entiendo y no debes estarla pasando absolutamente nada bien, no me la saco del pensamiento, o sea, la tengo en mi corazón y en mis pensamientos todo el tiempo. Entonces yo tuve esa conversación con Byron, bueno, pasa eso, bueno, entonces pasa, primero yo doy la entrevista y eso desata que él dé una entrevista. Y en esa entrevista él dice algo que me dolió mucho. ¿Qué dijo? Él dijo que yo consumía. ¿Qué? Y eso me dolió muchísimo porque yo abiertamente muchas veces en entrevistas he contado que yo en algún momento probé antes de ser mamá, yo claro, rumbié, hice lo que algunos jóvenes hacen, yo lo hice, pero cuando me casé y cuando quise ser una mamá y una buena esposa en todo el sentido de la palabra, yo aparté todo eso de mi vida, o sea, la persona que me conoce a mí desde hace 8 años para acá sabe que yo no consumo absolutamente nada. Entonces a mí me dolió mucho. Y yo reacciono haciendo un en vivo súper desafortunado, Rafael, que de verdad tú no sabes la lección tan grande que yo tengo para aprender a que hay que tomar decisiones desde la coherencia, sin ego, sin rabia, sin impulsos. Pero lamentablemente lo hice en ese momento con todos esos con todas esas acciones a mi contra, llena de ego, de rabia, de impulso, y salgo en un en vivo a contar cosas que no debí contar, ¿Cómo qué? cosas de mi hogar, de mi intimidad, como que Byron sí consumía, que Byron en algún momento me regañó a Valentino, que en ese momento lo conté, pero pues algo normal, ¿no? Si éramos una familia, pues salí a contar cosas de nuestra privacidad que no debí contar porque era algo que nos pertenecía a los dos. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía rabia, ego y mucho impulso. Y cuando tú te dejas ganar de eso, reaccionas mal y reaccioné mal. Entonces algo en ese en vivo, digo absolutamente todo eso, pero él también ya había dicho cosas. O sea, los dos, desde la inmadurez, tuvimos esas acciones que fueron muy, pero muy desafortunadas. ¿Y de ahí qué pasó? De ahí, bueno, pasa todo esto, todo ese revolú, todo, y yo decido enviarle un mensaje con mi equipo de trabajo a Byron porque lo mandé desde mi número. Si hubiera tenido una mala intención, Rafael, tú sabes en qué país estamos y cuando uno quiere hacer algo, aquí hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo mandé desde mi número de contrataciones oficial, con mi equipo de trabajo, la persona encargada en ese momento escribió lo que yo le dije que escribiera. Y si ustedes miran ese mensaje, en ese mensaje no hay amenazas, simplemente yo le dije, ni tú hablas, ni yo hablo, paremos esto acá. Es más, tengo un novio, tengo una relación, él te manda a decir que a la orden en lo que tú le puedas servir, porque en verdad en ocasiones anteriores em, me había expresado mi pareja como esas cosas no, o sea, antes me calmaba. Entonces,
Como que ese mensaje fue redactado con esa intención y con la intención de que Byron supiera que yo ya estaba comprometida y que incluso estaba hasta sola porque la persona estaba privada de la libertad. Ese fue el mensaje. Déjame leer un poquitico de ahí. Claro que sí. Y entonces, en el mensaje, casi al final dice, y esto parece redactado por otra persona, como estás diciendo Sí, yo tú, se lo de tu hice equipo. redactar al que era el gerente de mi empresa. Yo le pedí el favor que lo redactara. Ella nunca ha contado detalles de lo vivido entre ustedes, así que porfa, no compartan nada de ella y de su intimidad, ni mucho menos de su familia. El novio de ella me llamó y me pidió el favor que me comunicara contigo. Él es Pichi, está en la cárcel, y me dice que con él a la orden cualquier cosa, lo que necesites, pero que no la pongas en boca de la gente, por favor. Y lo mismo le dijo a Marcela. Y ese a la orden de una persona que está en la cárcel fue interpretada como una amenaza. Yo también lo interpretaría así, para decirte la verdad, Marci. Pero nunca fue una amenaza. Si hubiera habido la intención de haber tenido una amenaza, no se va a hacer de mi número de trabajo. O sea, aquí la figura pública siempre he sido yo. Si hubieran mandado personas o algo así, no habría por qué amenazarlo, porque era una pelea de una relación de esposos, porque todavía estábamos casados, y por eso se redacta el mensaje y se envía desde mi línea telefónica. Yo aquí podría haber dicho, Rafa, que yo no hice ese mensaje, ¿no crees? O desde el principio yo lo hubiera negado y yo hubiera hecho, ay, no, eso lo hizo tal persona de mi equipo y yo me hubiera podido. No, porque yo fui la que le dije, redáctalo y ponlo así, porque esa era la intención. Y él lo interpreta como una amenaza. Y ahí No, sale el video, ¿sabes qué, pero él Rafael? te colocó una denuncia, Sí, yo ¿cierto? te voy a decir que siento yo que lo conocí. Él sabía que no era una amenaza. A Entonces, Byron le dolió lo que a mí también me dolió en mi momento. ¿Sabes qué me dolió a mí mucho? A mí me dolió mucho cuando yo vi esa foto de Byron en Miami con una chica. Eso me dolió mucho. Y yo siento que la parte donde yo le hacía saber que yo ya tenía una pareja, a él le dolió muchísimo. Y eso fue lo que lo hizo salir a decir eso, porque él sabía que no había una amenaza. Es más, nosotros nos perdonamos y hablamos de eso en privado. Nosotros hablamos de eso en privado. Yo, a ti nadie te ha amenazado, tú sabes que fue un mensaje cordial. Él me preguntaba, pero ¿cómo así que ya tienes una relación? Y yo, pero es que ya llevo 8 meses soltera, ¿cuánto más tenía que esperar? O sea, pudimos tener esa conversación de esposos que no tuvimos cuando terminamos. ¿Por qué? Por ego, por orgullo. Por eso no la tuvimos en su momento, luego la tuvimos. tú dices entonces que por celos él te denunció ante la fiscalía. Bueno, entonces yo le digo que tengo un contrato de él, confidencial, él lo tenía firmado, que entonces también yo lo voy a hacer. Entonces él se va y me pone una demanda por violencia intrafamiliar. Cualquiera eso lo puede averiguar. La única demanda que tengo es una demanda por violencia intrafamiliar. Nosotros ya no convivíamos juntos. La demanda no fue por amenazas de muerte, sino por violencia intrafamiliar. Y yo le digo que voy a sacar entonces y voy a hacer efectivo esta multa que él tenía, pero la verdad yo nunca fui capaz de hacer eso. Y los abogados me decían, Marcela, vamos a mandar, que también tengo soporte de eso, y yo nunca dejaba sacar esas demandas, nunca las dejé sacar. Él me dice, yo sí te puse una demanda, pero te la voy a quitar y en su momento voy a salir a pedirte una disculpa y hablar de eso, que también lo tengo en las conversaciones, todo lo tengo guardado, todo lo tengo guardado. Me dice, te la voy a quitar y yo que igual eso no importa, pues a mí esa demanda no me importa. Y ya de ahí en adelante, siempre las conversaciones eran eso, sobre Valentino, le mandaba a dedicar canciones a Valentino, le mandaba cartas, yo se las leía, incluso yo me grabé cuando le leía una de esas cartas a Valentino. Pero en esa denuncia él habla de amenazas de muerte. Pues la que él hizo pública, él lo dijo. Él dice en la demanda que fue aceptada como una violencia intrafamiliar. Ok, no, no, no. ¿Qué viene a denunciar? Le preguntan. Amenazas,
¿Cómo le pasó? Soy una persona pública, recibí una amenaza de parte de mi expareja a través de un número de teléfono de su equipo de trabajo a las 2:15 p.m. el día 7 de mayo del 2025. La amenaza surge a partir de una declaración pública que realizó en mi contra donde denigra mi nombre. Estoy dejando esta constancia porque he sido amenazado directamente por una persona que está en libertad. Seguramente dijo que no está en libertad. Según tengo conocimiento, y asimismo me lo dejaron saber, está en contacto con un interno de alta peligrosidad, alias Pichi, que se encuentra en la cárcel, negándome el derecho a la expresión. Entonces, Ok. él sí lo tomó como una amenaza, Marcelo. Es que ustedes hablan de lo que ustedes percibieron y de esa demanda. Yo hablo desde mis conversaciones privadas con él. ¿Sí Posteriores. me entiendes? Cuéntame un poco. O sea, el 8 pasa todo lo que ustedes ya saben y el 9 él se comunica conmigo. Entonces, para mí esto o lo que dice en las redes sociales no tiene peso. Para mí tiene peso lo que yo hablaba con él. ¿Sí me entiendes? Los mensajes de perdón que él me mandaba, donde me decía una cantidad de cosas espectaculares, donde yo también le decía una cantidad de cosas que tenía que decirle, buenas, también nos dijimos cosas no tan buenas que nos expresamos, porque en todo matrimonio sucede. Entonces yo por eso nunca lo tomé ni le presté atención a eso, porque yo hablaba con Byron, súper fluido, yo le hablaba a mi hijo de Byron, porque Byron le mandaba cartas a mi hijo. Entonces es con eso con lo que yo me quedo. Él retiró esa denuncia. Él me dijo, que también lo tengo en los chats, te los puedo compartir, él me dijo que la iba a retirar en su momento y que en su momento él me iba a ofrecer unas disculpas, pero que no ahora porque él no iba a defender a mi novio. Y ahí donde tú interpretas sus celos. ¿Tenía celos? Así como yo también sentí celos. Es que fuimos esposos 7 años. Yo creo que así como yo no pensé que esa separación iba a ser en serio, él tampoco, pero se nos salió de control. Y cuando él reacciona y ve que yo ya tengo una pareja, él empieza a caer en cuenta que ya, o sea, como cuando me pasó a mí la foto de Miami que vi, le pasó lo mismo a él. Y por orgullo no hablaron. No hablábamos por orgullo, los dos súper orgullosos, demasiado orgullosos. Antes de pasar a lo que tú crees que pasó con él en México, si pudieras echar el tiempo atrás referente a esto, ¿qué hubieras hecho? Uy, total, Rafael, pues, o sea, mira, tú no sabes, yo estos días, cómo me he arrepentido de una cantidad de cosas, cómo me arrepiento de ese envío desde el impulso, cómo me arrepiento de no haber sido tan madura de haberlo buscado después de que se fue y haber cerrado la relación como debimos hacerlo, como dos adultos que finalmente éramos. Em, Haberle expresado todo lo que tenía que expresarle, haberle comunicado y que él también me hubiera comunicado, porque nosotros dos igual, cuando él se fue, quedaron demasiadas cosas inconclusas entre nosotros. Yo esperé muchas respuestas de él y yo me imagino que él también de mí, pero por orgullo no lo hacíamos. Entonces, esto obviamente me deja una enseñanza gigante y es que del orgullo no queda absolutamente nada. Y yo he sido muy orgullosa, tengo que reconocerlo. O sea, yo a ningún hombre que ha estado conmigo lo he buscado jamás. Así haya sido queriéndolo. Por ejemplo, cuando me separé el papá de mi hijo con ese dolor también tan grande, jamás en mi vida lo busqué. A Byron jamás lo busqué. De hecho, él fue el que me buscó al otro día de todo este tire y afloje en redes sociales. Entonces sí me queda ese aprendizaje de que el orgullo no queda nada, de que esas reacciones en redes sociales son innecesarias, innecesarias. Él quería ser una estrella de reggaetón. ¿Tú sí crees que hiciste lo que tenías que hacer para haberle ayudado? Porque su familia considera de que tú lo opacaste. Mira, Rafael, yo te voy a decir una cosa y te lo voy a hablar con mi corazón en la mano. Y creo que es lo que más me ha dolido de todo esto. Yo entiendo el dolor, yo también lo tengo. Obviamente no me puedo comparar con el dolor de su mamá porque ese dolor no se puede comparar con absolutamente nada. Pero sabes que me ha dolido mucho.
el que no se me reconozca todo lo que hice por Byron. Cuando yo empecé con Byron, a Byron tenía 30.000 seguidores. A Byron no lo conocían. Yo di a conocer a Byron porque lo amaba y porque creía en su talento. Yo grabé una canción con Byron. Se llama Destino. Yo me le prestaba para los videos a Byron. Él me hizo una canción que se llama Talismán. Yo fui su modelo porque yo lo invité a París. Eso no se puede olvidar. Yo le di un hogar. Eso no se le da a cualquiera. Yo le di un hogar, yo le di una familia. Yo nunca esperé nada económico de él y nunca me importó, porque para mí el amor es súper diferente. Para mí el amor no es lo material. A mí no me importó que Byron no generara dinero, porque él estaba tratando de salir adelante. Y yo aún así lo amaba y yo sostenía esta casa, porque lo amaba. Y me duele mucho que no se me reconozca eso. Me duele un montón que no me reconozcan cómo lo apoyaba cuando lanzaba sus canciones y las publicaba en mis redes sociales y hacía que mis amigas influenciadoras las publicaran. El amor que le di, ni siquiera hablemos del apoyo a su carrera, el amor, el respaldo. 7 años no se le regalan a cualquier persona. Así como él también obviamente me dio mucho a mí. Byron a mí me dio amor, me dio compañía, me dio una familia, le dio un papá a mi hijo. Yo también tengo demasiado que agradecerle. Me aguantó en momentos donde yo estaba en ruina, tirada en el piso. Él era el que me levantaba. ¿Cómo van a decir que yo paqué a una persona que antes yo le mostré al mundo? Te voy a decir una cosa. Cuando se desapareció, ¿qué ponían en todos los medios de comunicación? No sé si tuviste. ¿Tuviste que colocaban? Ex esposo de Marcela Reyes. Porque yo lo di a conocer. Yo se lo mostraba al mundo. Y me fui contra el mundo muchas veces cuando me decían, mejor, ¿por qué no te consigues un empresario millonario? ¿Por qué esto? Porque a mí eso no me importaba, porque yo sí veía el corazón de Byron. Entonces a mí no me pueden decir que yo apagué a alguien cuando antes yo le di luz en sus sueños. Y me quedo con algo. Si hay 2 personas en el mundo que apoyaron a Byron, yo te voy a decir cuál fue la número 1, su mamá. Esa señora dio todo por su hijo, todo. Vendió su carro, vendió su apartamento, ella le creía a su hijo siempre, hasta cuando estaba casado conmigo. Muchas veces yo me daba cuenta que ella le transfería plata a Byron, porque ella siempre apoyó a su hijo, siempre lo impulsó, tú eres el mejor, una mamá increíble. Y la segunda, yo, porque yo sí lo apoyé. Yo le presentaba a gente, yo lo aconsejaba, lo mostraba en mis redes sociales. Tiene medio millón de seguidores. ¿Tú crees que eso es opacar los sueños de una persona? Eso, para Carlos, yo quiero que tú me respondas. Tú ya lo estás respondiendo. Ujú. Siempre es importante que sepas que mi trabajo es preguntar. Y tú lo estás respondiendo. Para mí no es opacarlo. Y lo hice desde el amor y nunca esperé que me remuneraran absolutamente nada. Yo solo quería que él fuera alguien. Lo montaba en mis shows. Y quiero que sepas que esta pregunta está basado porque tuve la oportunidad de entrevistar a la mamá y la hermana. No conozco mucho más. Es más, no sabía de Viking Ok. antes de que surgiera todo esto. Claro, pero yo creo que es que ni esa pregunta tengo que responderla yo. Yo creo que se responde sola. Porque fueron 7 años donde la exposición en redes sociales, donde lo mostré cantando 1000 veces, donde yo creía su talento, yo lo veía cantar y me parecía espectacular, yo le creía muchísimo. Lo enseñé a trabajar, le decía, párate acá, hay otras, porque la carrera artística no era fácil, a mí no me ha tocado fácil. Esto es difícil, esto es de constancia, de disciplina, esto es de esfuerzo. A mí nadie me ha regalado nada, pero esto es una disciplina. Mírame, yo acá con el alma rota sentada contigo. Y ya me tocó salir en mis redes sociales porque si yo no trabajo la vida real, aparte de todo lo que dicen de mí en la calle,
es una, y es que yo sostengo mi familia y mi hogar. Si yo no trabajo y no lo hago con disciplina, aquí todo el mundo se va a morir de hambre. ¿Sí me entiendes? Entonces yo le intentaba enseñar mucho eso a él. Yo le decía, mi amor, esto no es fácil, vamos a tener un plan B. Ven, vende mis pastas. Ay, pero no sé qué, amor, te puedes ganar tanto mensual. Listo, párate acá y di esto. Tengo videos que lo soportan. Es que a internet no se le olvida. Se volvió modelo de pastas para bajar de peso. Y empezó a facturar y se ganaba de 8 millones mensuales a 10. Entonces cuando ahí ganaba me ayudaba con cosas de la casa, porque ya estaba ganando. Lo volví mi manager un tiempo. Amor, ven, atiende el teléfono de contrataciones y te doy un 15%. Se empezó a ganar su 15%, que fue un mes que se ganó muy buen dinero, porque a mí me va muy bien. Se ganó ese 15%. No funcionó eso por una situación que no voy a contar. Pasa eso, listo. ¿Qué más hago? ¿Qué ponemos a hacer? Me contratan para una publicidad de trading. Amor, trading. Métete a estudiar. Hazle, amor, aprovecha todo ese curso ya que yo estoy trabajando. Empieza a estudiar trading. Listo, mi rey. ¿Cuánto para hacer trading? Vamos a meterle 5 millones a la cuenta. Entre los dos, 50 y 50. Ponen la mitad, yo pongo la mitad, empiezo. Quema la cuenta. Porque le iba muy bien, pero yo le decía, cierra operación. Se emocionaba. No va a cerrar y yo, ¿qué cierra? Porque el trading es así, no la cerraba, se emocionaba. Perdió la cuenta. O sea, quemó la plata, como se dice en el mundo de trading. Quedaron como 1 millón de pesos. Viene alguien y me dice, nosotros les ayudamos a recuperar esa plata porque sabemos hacer trading, pásenos el millón, empezamos a ver cómo ese millón otra vez empezó a convertir, a convertir, a convertir y empezamos a hacer trading y pregúntame en qué terminó el trading. En mi quiebra total, que su mamá lo sabe, porque me vio llorando mal. Es que ella sí sabe lo que se vivía en este hogar y me vio mal, perdiendo casi 2.000 millones de pesos y los perdí por creer y por apoyar a mi esposo. Entonces es apagar sueños. Y no me importó. Perdimos los 2.000 millones. Estamos juntos en esto, mi amor. ¿Cómo así? Yo también creí, también me emocioné con el trading, también entregué la plata. Venga, yo me paro de esto y me paré de esto y seguí con mi esposo, porque era el que me consolaba en medio de esa quiebra tan horrible. ¿Quién era el que me abrazaba y me veía llorando y me cargaba? Él. Nos apoyábamos. Entonces, esa es la real pregunta que me encantaría. Mira, yo sé que ahorita su mamá tiene muchas cosas en su cabeza, pero en ese corazón, ella sabe, en el fondo, todo lo que yo di por ese hogar, cómo amé a su hijo. Y yo no intenté apagarlos. Mira todo lo que hice en pro de ayudar a mi esposo a crecer. Ella sabe también que perdiste un hijo de él. Claro, ella sabe que yo perdí un bebé de ¿Qué él. pasó? Cuéntanos. Bueno, empieza toda esa crisis y yo digo, de pronto, si tenemos un bebé, él accede a hacer eso que yo quería que él hiciera. Entonces yo le dije, listo, amor, voy a dejar de planificar, dejé de planificar. Y en toda esa pérdida del dinero se me cayó el pelo. Yo todo lo publicaba, eso la gente que me conoce lo sabe. Se me cayó acá todo este pedazo de pelo, empecé muy enferma, con un dolor en el estómago, todo bueno, no sé qué, porque era mucha la presión con todo ese dinero que yo había perdido. Entro acá a mi casa un día con un dolor bajito y cuando cruzo ahí exactamente, me parto del dolor y me tiro y empiezo a pedir ayuda. O sea, fue tan momentáneo que yo les dije, llévenme a la clínica ya. O sea, ni siquiera les dije sóbeme nada, sino lléveme. Me llevan a la clínica. Cuando llego, era un dolor, que es el dolor físico más fuerte que yo he podido tener. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Me empiezan a poner morfina, imagínate con morfina y yo seguía retorciéndome del dolor. O sea, yo era dopada, pero sintiendo el dolor. Ya entran y me dicen, Marcela, tú sabes que estás embarazada. Y yo, imagínate esa noticia. Pues porque yo había dejado de planificar, pero yo no pensé que iba a ser tan rápido porque llevaba muchos años planificando. Entonces me cambió y me dice, pero hay que ver si esto fue un aborto. Hay que hacer unas ecografías, unos exámenes para encontrar el feto y tal.
yo recibiendo todas las noticias al mismo tiempo y él estaba ahí conmigo. Esa noche me dejan internada, pero en ese momento no se había confirmado que ya el bebé no estaba. Solo estábamos esperando a unas ecografías y unos exámenes avanzados en la mañana para poder confirmar. Entonces nos mirábamos y yo, amor, y él, vamos a ser papás y yo, vamos a ser papás. Pero era esa emoción confusa porque teníamos una situación médica, entonces como que no asimilábamos. Al otro día efectivamente me hacen el examen y había perdido el bebé. Su mamá se comunicó conmigo, me mandó un mensaje para que ella siempre estaba muy pendiente de su hijo y de lo que era aquí del hogar, pendiente pero respetuosa. Ella nunca fue una suegra entrometida, ¿no? Ella era una suegra muy bien. Y me mandó un mensaje sobre el bebé, me dice, me doy cuenta, tranquila, no sé qué. Y bueno, ahí ya empezamos a asumir la pérdida del bebé. A Byron le dio muy duro, a mí también, pero a él le dio más duro, él era más sensible. Le dio muy dura la pérdida del bebé. ¿Sientes la presencia de Byron aquí en tu casa? Sí, la hemos sentido. Él mantenía mucho allí en la Virgencita y las nanas me dicen que lo han sentido full, doña Lucy. Subí y me dijo, ay, doña Marcela, el joven Byron está allá, mira qué tal cosa. Fue y me contó, yo le dije, no les dé susto, oren mucho, porque él tiene que encontrar el descanso. Y yo también, ayer estaba ahí sentada y mis gaticos de la nada estaban allá encima de la Virgen mirando, no entendía que estaban mirando mis gaticos. Y cuando vi eso le empecé a orar, empecé a hablarle muchísimo. ¿Lo extrañas? Ay, mira, Rafael, son muchos sentimientos. Yo también me he preguntado, si estuviera conmigo, tal vez esto no hubiera pasado, porque yo era muy protectora. Él decía que yo era muy jodida, pero en ese amor de esposa, sabes, de uno no querer que el esposo tenga malas amistades, que no se vea con mujeres, que esto, que lo otro. Entonces yo creo que me lo he dicho mucho y he dicho, si estuviera conmigo, tal vez esto no hubiera pasado, porque yo no lo hubiera dejado ir así por así. Yo siempre le decía, ¿cómo así que tú te vas a tal lado? ¿Para dónde? ¿Por qué? O sea, yo era muy así, pero también he tratado de entender que todo lo que yo pude lo hice por él. Yo lo hice mucho. Fueron 7 años. Los últimos 3 años fueron de una lucha mutua encima de él. Cambia, mi amor, esto nomás, esto, por favor, sí, ya lo voy a hacer. Yo espere esto, lo otro, sumado a otras cositas que me enteraba. Yo le tuve mucha paciencia, le fui fiel, 7 años. Dios sabe, Dios sabe que le fui fiel, o sea, ni con el pensamiento. Me entregué a mi hogar, era mi hogar y mi trabajo, ¿Por qué te enamoraste de él? porque Byron tenía un corazón espectacular. Byron era súper amoroso. O sea, él llegó a enseñarme algo que yo no sabía y era el amor, porque yo venía de una relación muy diferente. Él era el que me sobaba el pelo, me lo peinaba, me estaba cogiendo todo el tiempo, me besaba, amaba a Valentino y yo me enamoré de eso. De ver ese hombre acostado a las 7 de la noche súper juicioso, porque los primeros años fueron así. O sea, a las 7 de la noche Byron ya estaba dormido, al lado mío, yo me iba a mis giras y yo entraba a las cámaras de la casa y Byron estaba acostado dormido con el niño. Yo me enamoré de eso. Pero cuando dejé de tener eso, fue que todo se vino abajo. ¿Qué crees que pasó en México? Mira, Rafael, yo tengo tres hipótesis. Tengo tres. Pero sería muy irresponsable de mi parte yo decírtelas. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy siendo señalada injustamente. Y ha sido muy doloroso ese señalamiento. Un señalamiento sin fundamentos y sin pruebas. Obvio había un video Cuéntame que de la primera Byron lo hizo. hipótesis. La primera hipótesis es que Byron estaba en el momento equivocado con la compañía equivocada. Para mí esa es la hipótesis principal, o sea, la número uno que yo tengo. El momento equivocado con la persona equivocada. Porque él termina con ¿Por qué te digo Regio que el Clown. momento equivocado y la persona equivocada? Porque yo me he puesto a preguntar mil cosas, como todo el mundo lo está haciendo, y yo he investigado, Regio, hace cuánto vivía en México, a qué se dedicaba Regio, y aparte de eso, hay unos chats que respaldan esto, donde Regio dice, voy a ir a hacer negocios, no confío en nadie,
pero hay que trabajar, que se iban a ver con un tal comandante. Y la persona le contesta, no entres a casas, solo lugares públicos, porque si tú vas a ir a hacer un negocio, no puedes entrar a una casa, tú estás en mi casa, en una entrevista, y eso no tiene nada de malo, ¿cierto? ¿A qué reunión iba? Y creo que eso lo sabe más su manager y las personas de su entorno en México que yo, que es lo que pido que se esclarezca. ¿Tú crees que el manager sabe mucho más? Mira, yo no conozco el manager. No es que él sepa mucho más, pero uno escucha cosas, no. Era su manager, él tenía que escuchar que hablaba regio, con quiénes se relacionaron, cómo andaban, con qué cargaba regio, ¿Por qué lo llevaron? por qué lo llevaron, ¿Cuánto le pagaron le o no? pagaron, por qué lo llevaron, quiénes lo llevaron, por qué a una reunión, de qué, con qué conversaciones escuchaba él en el entorno, porque uno escucha. Entonces, para mí esa primera hipótesis tiene mucho peso y es muy importante que investiguen absolutamente a todo el mundo. Yo, Rafael, estoy a disposición a la hora que a mí me requieran, no solo en Colombia. Si a mí me requieren en México, yo me voy para México. A la hora que me necesiten mis teléfonos, a mí, indagar, lo que necesiten de mí, yo estoy a disposición, porque soy la más interesada en que se sepa la verdad, por dos cosas. Primero, aquí no se puede invalidar mi dolor, que fue mi esposo. Byron fue el proyecto de vida más importante que yo tuve. Me casé. Así como un seguidor sintió dolor, así como cuando tú te diste cuenta, además que tú como ser humano dijiste, uy, ¿cierto? Imagínate yo como ex esposa, con todo lo que viví, mi hijo de por medio. Entonces, también tengo un dolor y también pido justicia. Y quiero que se sepa todo, que se investigue todo, que no, este caso no pierda importancia, porque he visto que como ya me han ido desvinculando a mí, porque se han ido reflejando pruebas contundentes, no es que dijeron, sino pruebas contundentes que arroja la investigación. Entonces ya el titular no es Marcela Reyes, ya son otras cositas, entonces el amarillismo de las páginas de chisme y todo eso va bajando y ya el caso lo van archivando. No, necesitamos seguir exigiendo a los dos gobiernos que den una respuesta basada en una investigación seria y contundente. La segunda hipótesis. No, me la reservo. Tengo dos hipótesis más, pero me las reservo. ¿Por qué? Por lo que te digo, Rafael, me han acusado a mí de una manera tan injusta que yo no puedo hacer lo mismo que me están haciendo a mí ahorita. ¿Tú crees que él estaba involucrado en algo? Yo me quiero quedar con las hipótesis que yo tengo personales. No quiero creer que Byron tuviera que ver en nada. Tengo otras hipótesis, no las puedo decir. Esperemos que no sean las que yo pienso. Pero sí, obviamente como cualquier ser humano, así como toda la gente está allá diciendo, Marcela Reyes fue, yo también tengo hipótesis. Pues yo no puedo ser tan irresponsable de salir a decir aquí algo que no está basado en una investigación seria, con pruebas. Hay dos gobiernos de por medio, México y Colombia. Bueno, demuestren por su nivel investigativo, intersecten teléfonos, ubicaciones, cámaras de seguridad, intersecten teléfonos de todo el mundo, el mío, manager, novias, no sé cuántas novias tenía Byron, amigos cercanos, de todo el mundo. ¿Pecó Byron de ingenuo? Para mí, si me baso en la primera hipótesis, sí. Byron estaba en el momento equivocado con la persona equivocada. Esa es la que yo más le tomo fuerza y él era ingenuo, porque muchas de mis discusiones aquí en casa eran por eso, porque era muy ingenuo con sus amistades. Y yo a veces le decía, amor, tú eres viking, tú tienes 500,000 de seguidores ya. Hay gente, Rafael, que se le olvida el ser humano que es uno y se fijan es en sus números. Entonces yo le decía, tú eres viking, mi amor, tú ya no estás para esto, para esto, para esto. Tal amigo, esto no. Ese amigo, tal cosa.
porque era muy dado. O sea, él tenía unos tenis y el amigo los necesitaba, él se los quitaba y se quedaba a pie limpio y se los daba a los amigos. O gafas de lujo, yo a veces le decía, para uno querer ayudar, primero uno tiene que estar bien, porque si yo no estoy bien, ¿cómo yo te voy a ayudar? O sea, si yo no tengo unos zapatos buenos, o varios, o por lo menos tres, solo tengo unos como todos los unos que yo tengo a ti, si no estoy bien yo, que soy el primordial. Y así era él, o sea, él era con un par de zapatos nuevos, digámosle, un ejemplo que estoy dando, y si venían y le decían, él se los quitaba y los entregaba. Era demasiado bondadoso y bueno. Para terminar, ¿qué le dices a Adriana, la mamá? Yo le digo que no me la he sacado un solo momento del pensamiento, ¿sabes? Que todos los días oro a Byron y le pido que le dé fuerza, que le dé fortaleza, porque yo sé, Rafael, cómo se amaban. Se amaron tanto, eran almas gemelas. O sea, no era una mamá, era una mamá, era una amiga, era una cómplice. Se amaron y no me la saco del pensamiento, que está en mis oraciones, que espero que todo esto se aclare. Ella sabe cómo amé a su hijo, ella lo sabe, ella se sentaba aquí con nosotros, ella vivió, ella sabe en el fondo de su corazón todo lo que amé, todo lo que yo di por ese hogar, Rafael. Yo le luché muchísimo a ese hogar, que fueron muchas cosas buenas. Obvio, hubieron cosas que no fueron tan buenas como cualquier relación, pero que oro por ella, que le pido demasiado a Dios que le dé fuerza, que la saque de esto, porque mira, la hermana, las tías, los amigos, yo, todos en un par de meses, no sé, días, todo el mundo va a estar rehaciendo su vida. Pero una mamá, ¿quién le llena ese espacio? Ese vacío, ¿quién se lo llena? Nadie, Rafael. Así que estoy en oración por ella. Yo le he mandado mensajes que estoy aquí. Yo no sé si en algún momento cuando todo esto pase, se quiera sentar conmigo, a hablar, de pronto leer a su hijo para que entienda un poco las cosas que él y yo hablábamos, que finalmente solo nos pertenecen a nosotras dos. Esa entrevista la estamos grabando antes de que llegue el cuerpo de Byron a Colombia. ¿Vas a ir a su sepelio? Uf, esa pregunta ya me la he hecho varias veces, ¿sabes? Y a mí me encantaría, pero no es lo debido. Han habido muchos señalamientos, eh, dudas de mí y ya he pasado muchos malos ratos, no me quiero agregar uno más a mi vida. Me quedo con lo lindo que viví con él, eso a mí nadie me lo puede quitar. Me quedo con todos los momentos vividos en esta casa, mi hijo, él y yo. Me quedo con eso. He orado mucho para que él descanse, le hablo mucho y le he pedido que él mismo sea que haga justicia. Le he pedido por dos cosas. Le he pedido porque se haga justicia y descanse en paz y porque le dé mucha fuerza a su mamá. Marce, muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón y dejarnos entrar a tu casa. Muchas Gracias, gracias. Rafael. Muchísimas gracias a ti por haber Gracias por venido el y por tiempo, escucharme. por la confianza. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Quiero hacerles una gran invitación a una de las ferias del libro más espectaculares de América Latina, la Feria Internacional del Libro de Cali, Colombia, que se va a llevar a cabo del 24 de octubre al 3 de noviembre en la sucursal del cielo, sí, en Cali. Y allá estaremos con Testigo Directo Editorial, en la carpa 16 están 12, pero no solamente va a estar Testigo Directo Editorial, van a estar las mejores y las más grandes editoriales. Esta es una feria del libro espectacular y allá los esperamos.